Alonso Allen, el hombre de los milagros. Antes de pasar a la historia de Allen, quisiera hacer unos pocos comentarios que, según creo, nos ayudarán a ver este relato desde la perspectiva correcta. Todos tenemos una cierta preferencia en lo relativo a los dones del ministerio. Hay ciertos ministerios que disfrutamos más que otros, pero no todo don ministerial se rige por nuestras preferencias personales. Algunos nos sorprenderíamos si descubriéramos que nuestra idea del ministerio, o de cómo debería operar un ministerio, no es la idea que Jesús tenía de ese ministerio, en absoluto. Me gusta referirme a las preferencias como ideas que tenemos en nuestra mente, más que revelaciones que recibimos en el Espíritu. Nuestras preferencias personales son solo eso, preferencias, no son reglas. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de no juzgar al llamado o al don ministerial de otra persona según nuestras preferencias personales. Rodearnos solamente de ministerios que satisfagan nuestras preferencias podría hacer que nos perdiéramos algo realmente importante. Siento una gran compasión por Allen. Sí, él cometió errores. Todos los generales lo hicieron, y todos los futuros generales lo harán. También creo que hubo cosas que Allen dijo hacer en el espíritu, cuando en realidad las hacía en la carne. Pero cuando estudiamos los orígenes desastrosos de Allen, debemos tener en cuenta cómo triunfó sobre todo eso y llegó a hacer un impacto en el mundo para Jesús. Muy pocas personas, si es que existe alguna, han superado lo que Allen superó, para luego responder al llamado de Dios. Su historia debería ser escuchada por todas las generaciones. Ten esto en mente al leer su biografía. Un poco de leche, mucho whisky. Asa Alonso Allen nació una tormentosa mañana de Pascua, el 27 de marzo de 1911. Sus padres, Asa y Leona, decidieron ponerle los nombres de su padre y un tío de su padre que era ministro presbiteriano. Su nombre era la única conexión con Dios que sus padres le dieron, y seguramente no pensaban que este hijo acabaría siendo un predicador. Pero Asa Alonso llegó a elevarse desde esa región poco conocida de Sulphur Springs, en Arkansas, para convertirse en uno de los evangelistas más sensacionales de los tiempos modernos. Es cierto que Allen provocó más controversias que ningún otro de los evangelistas de la voz de sanidad, y fue seriamente criticado por su sensacionalismo y su forma dramática de actuar, y mucho más, por sus hábitos personales. Los medios lo trataron con total desprecio, y los líderes denominacionales lo proscribieron y ordenaron a los demás que se apartaran de él tanto como fuera posible. Sin embargo, algunos consideran que Allen fue el más importante de los evangelistas surgidos del avivamiento de la voz de sanidad. También es importante destacar que quienes criticaban a Allen fueron mucho menos productivos en el ministerio que él. Allen nació en un hogar problemático en el que alboroto era una palabra común. Al nacer, Allen tenía 2 hermanos y 4 hermanas. De pequeño, sus hermanas le brindaron el único gozo que conoció, lo amaban, jugaban con él y lo trataban como un pequeño príncipe. Pero sus padres eran alcohólicos y criaron a sus hijos en medio de una total pobreza. El primer par de zapatos que Allen tuvo en su vida fue regalo totalmente extraño. Los padres de Allen también destilaban licor detrás de su casucha. Su madre bebía sin medida mientras estaba embarazada de él, y siendo pobres como ellos eran, un nuevo bebé no era algo que les produjera demasiado gozo. El pasatiempo favorito de sus padres era darles a Allen y sus hermanas del licor que destilaban ellos mismos, hasta que los niños se emborrachaban. Entonces se sentaban y se reían del comportamiento errático de sus hijos hasta que caían al suelo o quedaban inconscientes. Se dice que la madre de Allen muchas veces llenaba su biberón de licor, para evitar que el niño llorara, y Allen se iba todas las noches a dormir con un biberón lleno de licor hecho en casa. El tabaco también abundaba en el hogar de los Allen, y dado que era cosechado en su propio jardín, era muy fuerte. Allen aprendió a fumar antes de tener edad de ir a la escuela. Cuando encendía los cigarrillos para su madre, siempre daba unas pitadas antes de entregárselos. Su padre era un músico talentoso, y aunque no era cristiano, la iglesia local le pedía que dirigiera el coro y tocara con ellos, cosa que él solía hacer estando ebrio. El joven Allen heredó ese talento y algunas veces se ubicaba en alguna esquina para cantar delante de la gente. Debe de haber sido todo un espectáculo escuchar esa voz infantil cantando los himnos que había aprendido de su padre borracho. El pequeño Allen cantaba los himnos de la iglesia una y otra vez, ya que la gente le arrojaba monedas por hacerlo. Comenzó en el mundo del espectáculo siendo muy joven, y aparentemente había nacido para ello. Un poco de cerveza y problemas. Los padres de Allen estaban siempre peleándose, tirándose con muebles, y amenazándose mutuamente con armas. Finalmente, cuando Allen tenía 4 años,
Su madre dejó a su padre y se fue con los niños a Carthage, Missouri. Poco después de abandonar al padre de los niños, su madre volvió a casarse, pero el infierno continuó. Bajo los efectos del alcohol, su madre y padrastro peleaban de tal manera que los niños salían corriendo de la casa, aterrorizados. Para cuando Allen tenía 6 años de edad, una de sus tareas era llevar cubos de cerveza del salón de bebidas local a su casa, para su padrastro. Allen recordaba: todos crecimos con el gusto por el licor. Yo solo tenía 2 hermanos. Uno de ellos murió cuando yo era un bebé. Apenas lo recuerdo. Pero mi hermano mayor murió borracho. Mi padre fue al entierro. Estaba borracho. Mi madre dejó de beber antes que yo creciera. Pero mis 4 hermanas y yo ya estábamos bien avanzados en el camino al infierno de los borrachos. Además del problema de la bebida, su madre tenía ataques de celos. Se había casado con un hombre menor que ella, y cuando el padrastro de Allen iba a trabajar, ella lo observaba con binoculares para ver si se detenía a hablar con alguna mujer. Vivían muy cerca de su trabajo, así que ella observaba todo lo que él hacía y lo hacía rendir cuentas el día en que cobraba su sueldo. Si le parecía que traía menos dinero que lo usual, lo acusaba de gastar el dinero faltante en alguna mujer. El hombre finalmente se cansó y la abandonó, así como el joven Allen. A los 11 años de edad, Allen huyó de su casa, decidido a volver a Arkansas y buscar a su padre, pero no estaba seguro de qué camino tomar, y poco después de salir, el tiempo se descompuso, así que regresó a casa con su madre. Mientras comenzó a planear cuidadosamente el próximo intento, decidido a no fallar esta vez. Cuando tenía 14 años, Allen era maduro como un hombre adulto, así que volvió a huir. Esta vez había decidido que haría todo lo que fuera necesario para lograrlo, así que pidió a diversos conductores que lo llevaran por la ruta y viajó por gran parte del sur. Mientras viajaba con otros amigos vagabundos, trabajó cosechando algodón, desbotando y cavando zanjas, pero de todos modos terminó preso por robar maíz. Sácalo de aquí, o mátalo. Donde quiera que fuera, Allen era el alma de la fiesta. Tenía una hermosa voz de tenor y un gran sentido del ritmo. Siempre estaba cantando, bailando, bebiendo y fumando. Aunque su energía parecía ilimitada, diría más tarde que se sentía muy miserable. Muchas veces salía de las fiestas y se iba al bosque a llorar amargamente. Para cuando tenía 21 años, Allen era un manojo de nervios. Cuando encendía un cigarrillo, tenía que sostener su muñeca con la otra mano, debido a los temblores. Se dice que ni siquiera podía sostener una taza de café sin derramarla. Le ardía el pecho, lo acosaba una tos profunda y desgarradora, y su memoria era muy frágil. En pocas palabras, cuando debería haber estado en la flor de la vida, hasta Alonzo Allen estaba muriendo, sin tener otro lugar donde ir. Volvió al hogar con su madre. Pensaba que la vida de campo y comer con frecuencia le haría bien. Esperó a que su salud mejorara, pero una vez de vuelta en casa, regresó a sus antiguas costumbres. En ese ambiente duro y campesino, Allen y su madre construyeron una destilería ilegal para preparar su propio licor. Además de la destilería, los sábados por la noche convertían el lugar en un salón de baile, y así pronto atrajeron grandes cantidades de gente tosca ansiosa de entretenimiento. Calle abajo, otro hombre al que llamaban el hermano Hunter abría su casa, pero por un motivo completamente diferente. Aunque era un hombre inculto, era nacido de nuevo y estaba lleno del Espíritu Santo, así que decidió formar una iglesia y ser el pastor. Pero lo inquietaba el salón de baile que estaba en el otro extremo de la calle. El hermano Hunter buscaba ganar a los jóvenes, pero la mayoría de ellos estaban tan atrapados por la destilería y salón de baile Allen, que no les interesaba ir a la iglesia. Así que el predicador llegó a la conclusión de que para que la comunidad pudiera vivir un avivamiento, ese salón de baile tendría que cerrar. Un grupo de hermanos se reunió y comenzó a orar, clamando: Dios, cierra ese salón de baile de Allen, sálvalo si puedes. Pero si no se rinde a Dios, sácalo del vecindario o mátalo. Pero cierra este salón de baile, de una u otra manera. Bueno, gracias a Dios que solo una parte de su oración fue cumplida. La dama del vestido blanco. En junio de 1934, las cosas comenzaron a cambiar cuando uno de los amigos de Allen le pidió que lo acompañara a hacer unas compras. Mientras estaban en camino, pasaron por una iglesia metodista rural. Las luces estaban prendidas, y adentro había una celebración con música fuerte, aplausos y danzas. Allen estaba sorprendido. Esa gente se estaba divirtiendo. Él siempre había pensado que la iglesia debía ser solemne y con una nota de tristeza. Así que le pidió a su amigo que entraran para ver. Cuando entró, recibió una sorpresa aún mayor. La predicadora era una mujer, y estaba vestida de blanco. Escuchándola hablar,
Allen pensó que la mujer debía de ser un ángel. No quería que ella lo viera. Parecía tan pura. Así que cada vez que se acercaba a él, Allen se escondía detrás de un caño de la estufa. Por primera vez en su vida sentía convicción de pecado. Pero antes que se hiciera el llamado evangelístico, él y su amigo se retiraron sin llamar la atención. Toda esa noche, y el día siguiente, Allen estuvo luchando con Dios y con su corazón. Ansiaba la paz y el gozo que había visto en los rostros de esas personas en la iglesia rural. Finalmente, decidió dejar de luchar y volvió al culto a la noche siguiente. Desde que comenzó la reunión, escuchó atentamente cada canción y cada testimonio. El sermón hablaba de la sangre de Jesús, y cómo ella lavaba todo pecado. Tan pronto como se hizo la invitación para aceptar a Cristo, levantó la mano bien en alto. La dama evangelista lo conocía, y pensaba que estaba allí solo para causar problemas. Así que pidió que quienes realmente querían entregarse a Cristo se pusieran de pie. Sin pensarlo dos veces, Allen se puso de pie. Ella temió que él quisiera causar un escándalo, pero continuó, y pidió a quienes se habían puesto de pie que pasaran al frente si de veras habían tomado una decisión. Allen fue el primero en adelantarse por el pasillo. En realidad, fue el único que se había puesto en pie que se animó a pasar al frente, pensando que aún quería causar problemas. La dama le preguntó, ¿realmente quieres ser salvo? Claro, para eso he venido aquí, respondió Allen. Para gran sorpresa de la mujer, Allen cayó de rodillas y pidió a Jesús que fuera el Señor de su vida. A partir de ese momento hubo un nuevo Allen. No más bailes, no más destilería. Sus viejos amigos se reían de él, pero eso no lo hizo caer en su viejo comportamiento. Allen era una nueva creación, son del diablo. En un viejo cofre guardado en el ático, Allen encontró una Biblia que una de sus hermanas había ganado en un concurso y nunca nadie había leído. La tomó y la leyó de tapa a tapa. Se la llevaba al campo y la leía. También la leía antes de cada comida. Según Allen, realmente no podía leer lo suficiente de la Biblia. Mientras tanto, en la iglesia pentecostal del hermano Hunter había gran regocijo. El joven Allen se había convertido. Sus oraciones habían sido respondidas, y parecía que muchos de los jóvenes que iban al salón de baile de los Allen ahora aparecían por la iglesia, intrigados por los cantos y la adoración. La mayor sorpresa de todas fue cuando Allen mismo se apareció en uno de los cultos. Después que se fue, la congregación oró para que Dios lo llenara con el Espíritu Santo y lo utilizara para ganar almas. La mañana siguiente a haber participado de la reunión en la iglesia pentecostal, Allen visitó a un pastor metodista que le advirtió que se mantuviera alejado de esos pentecostales, diciéndole que eran del diablo porque hablaban en lenguas. Después de eso, yo no veía la hora de regresar allí, dijo Allen. Tenía mucha curiosidad por escucharlos hablar en lenguas. Unos días después, el don de lenguas y el de interpretación se manifestaron en una de las reuniones, y Allen, sentado allí escuchando, comprendió que esto era de Dios. Ahora él realmente quería lo que esta gente tenía. Al día siguiente, se reunió nuevamente con el pastor metodista y compartió la experiencia que había vivido, mostrándole textos bíblicos que probaban que hablar en lenguas era también para la época actual. El pastor declaró, no puedes tener ese don, nadie recibe ese tipo de experiencia ahora. Pues bien, yo lo voy a tener, dijo Allen, y, pastor, es exactamente lo que usted necesita. El pastor se fue, enfurecido, y Allen cortó toda conexión con la iglesia metodista. Poco después de esto, una de las hermanas de Allen nació de nuevo, y no mucho más tarde, Allen fue finalmente bautizado en el Espíritu Santo, hablando en lenguas en un campamento pentecostal en Oklahoma al que su hermana y él habían asistido juntos. Esos días fueron como el cielo en la tierra para él. La noche que fue lleno del Espíritu, tenía puesto el único juego de ropa con que contaba, una camisa blanca lisa y pantalones blancos. Allen cayó al suelo que estaba cubierto de aserrín, pero no le importó. Lo único que deseaba era a Dios. Pronto sintió como si una corriente eléctrica se abriera paso en él lentamente, comenzando por las puntas de los dedos, hasta cubrir todo su cuerpo. Entonces sucedió. Allen no tenía conciencia de nada más que de la presencia de Dios. Se puso en pie y gritó en otras lenguas. Su traje blanco estaba arruinado, pero Allen había recibido lo que su corazón anhelaba. Colorado y Lexia igual amor. La sequía azotó Missouri en 1934, y no había trabajo en ninguna parte. Entonces, un día, Allen recibió una carta de un viejo amigo que lo invitaba a trabajar en un rancho. Así que en septiembre de 1934, se encontró caminando por las llanuras de Colorado, cansado y sediento, sintiéndose un poco aislado por la falta de hermanos pentecostales. Aunque iba a un nuevo lugar a trabajar,
Le preocupaba que no hubiera allí cristianos con quienes compartir su nueva creencia. Mientras caminaba, el viento hizo volar una hoja impresa a su camino. Allen se inclinó para levantarla, y al ver lo que era, sonrió ampliamente. Era una página de la publicación de la Iglesia Cuadrangular, el llamado de la esposa. Entonces supo que en algún lugar, alguien en estas llanuras conocía el poder de Dios como él lo conocía. Tan pronto como llegó al rancho, preguntó si alguien asistía a la Iglesia Cuadrangular. Sus amigos le dijeron que una jovencita que vivía calle arriba probablemente asistiera allí, y llegaron a decirle, ella hasta cree que ha sido llamada a predicar. Poco después, Allen se presentaba ante Lexi Scriven, quien había sido llamada a predicar y acababa de llegar a su hogar después de viajar con algunos amigos evangelistas. Ambos se hicieron amigos muy pronto, y comenzaron a estudiar juntos la Biblia diariamente, buscando en las Escrituras las respuestas a muchas preguntas. Lexi sentía una nueva frescura al escuchar a Allen, que con frecuencia desafiaba las tradiciones religiosas a las que ella se aferraba. Él no habría sido criado dentro de ninguna tradición, por lo que creía ver las cosas más claramente que ella. Pronto ella se convenció de que era verdadera la manera en que él entendía las Escrituras, y comenzaron a asistir juntos a la iglesia. Aunque parecían inseparables, no eran nada más que íntimos amigos. Pronto, Allen regresó a Missouri a ayudar a su madre a mudar sus pertenencias a su nuevo hogar en Idaho. Lexi partió para asistir al Instituto Bíblico Central en Springfield, Missouri. Todos los días recibía una carta de Allen. Ambos comenzaron a darse cuenta de que se amaban, así que él le escribió para pedirle matrimonio. Ella aceptó, y se casaron el 19 de septiembre de 1936. En Colorado, su matrimonio fue bendecido con 3 hijos y una hija, una zarigüeya para el Día de Acción de Gracias. Los Allen comenzaron su nueva vida juntos con $100, unos pocos regalos y un viejo Ford. No tenían trabajo ni promesa de empleo, pero sabían que habían sido llamados por Dios para predicar. Ahorraron el dinero que pudieron para inscribirse en el Instituto Bíblico Central ese septiembre, y dejaron Colorado, camino a Missouri, planeando detenerse para visitar a la madre de Allen, pero la encontraron muy enferma, sin ingreso alguno y sin nadie que la cuidara. Así que inmediatamente le compraron alimentos y las cosas más necesarias, se ocuparon del hogar, y pagaron las cuentas pendientes. Pronto descubrieron que su dinero se había acabado y con él, sus esperanzas de asistir al instituto bíblico. Cuando la salud de la madre de Allen mejoró, la pareja continuó su camino, buscando trabajo y un lugar para vivir. Mientras buscaban, alguien les sugirió que tuvieran una reunión evangelística en un hogar. Así Dios dio a Allen su primera oportunidad de predicar, y antes que la reunión terminara, salieron de ese hogar con planes para realizar la primera campaña evangelística en que Allen predicaría. Pero había un problema: no tenían dinero, ni esperanzas de recibir ninguno, así que comenzaron a cortar madera y venderla durante el día. El dinero que ganaban les permitía comprar gasolina para sus viajes para predicar. Durante 2 semanas estuvieron cortando y cargando madera, deteniéndose solamente para escribir los pensamientos que Dios les daba para la predicación de esa noche. Los héroes de Allen eran Dwight L. Moody y Charles Finney. El primer sermón que predicó estaba basado en los sermones de estos hombres. En su primera cena del Día de Acción de Gracias, en lugar de comer pavo, comieron una zarigüeya, que alegremente recibieron de parte de la congregación. Lexi la rellenó y la preparó como si hubiera sido un pavo. Al final de las 2 semanas, la congregación levantó una ofrenda para sorprender al predicador, y reunieron 35 centavos, frijoles y maderas. Cuando terminó la última reunión, los Allen fueron invitados a realizar otra campaña. Pero había un problema: el lugar era demasiado lejos de su hogar para poder regresar en el día, así que tendrían que conseguir algún alojamiento más cerca del nuevo lugar de reuniones. El único lugar vacante era una cabaña de 2 cuartos que estaba siendo utilizada como granero, pero el amable anciano que era dueño de la misma accedió a quitar el grano y permitirles quedarse allí. Había enormes huecos en el suelo, las ventanas estaban rotas, y la puerta trasera había desaparecido. Pero los Allen la aprovecharon lo mejor posible, colgando una manta en lugar de la puerta, telas para cubrir las ventanas, y utilizando los asientos de su auto para armar una cama. Lexi utilizó viejos cajones de naranjas cubiertos con manteles para el té como mesa y sillas, y durante semanas, vivieron a frijoles y pan de maíz, confiando totalmente en el Señor para suplir sus necesidades. En su diario anotaban las ofrendas especiales, que generalmente llegaban a sumas tales como 5 centavos. Durante estas campañas,
Los Allen aprendieron el poder de la oración. Después de una reunión de oración, todos los que asistieron a los siguientes cultos nacieron de nuevo, con un total de 30 personas salvadas en 2 semanas, muchas de las cuales habían caminado casi 10 kilómetros para asistir. Después de realizar un culto de bautismos, los Allen siguieron su camino. Si hubiera habido trabajo en ese momento, Allen habría conseguido un empleo secular, pero no había ninguno. Así que trabajó estudiando la Biblia y orando. El resto de su tiempo lo pasaba visitando gente y orando por sus necesidades. Como un remolino escuché su voz. A fines de la década del 30, pocas semanas después que naciera su hijo, Allen aceptó el pastorado de la Iglesia de las Asambleas de Dios Tower Memorial, en Raleigh, Colorado. Mientras estaba allí, Allen recibió el nombramiento de las Asambleas de Dios. Decidido a encontrar el secreto del poder de Dios, comenzó a ayunar y orar buscando al Señor. El ayuno era algo nuevo para él, por lo que le resultó bastante problemático. Justo cuando comenzaba a orar, olía la comida que su esposa estaba cocinando para ella y su hijo, y por más que deseara concentrarse, el espíritu estaba dispuesto pero la carne era débil. Y finalmente Allen salía de su cuarto de oración y se sentaba a comer con su familia. Un día, después de tomar un bocado, sintió una repentina convicción. Dejando caer el tenedor, anunció a su esposa que no saldría de su cuarto de oración hasta haber oído algo de parte del Señor, y llegó a indicarle que lo encerrara con llave en el cuarto. Ella rió y predijo que después de una hora, él estaría golpeando desesperado a la puerta, tratando de salir. Pero pasaron las horas, y Allen no golpeó para que le abrieran la puerta. Luchando con su carne, encontró la victoria en su cuarto de oración, y en sus propias palabras, relató luego su experiencia con el Señor. Comencé a darme cuenta de que la luz que llenaba mi cuarto era la gloria de Dios. La presencia de Dios era tan real y poderosa que sentí que moriría allí mismo, de rodillas. Entonces, como un remolino, escuché su voz. Era Dios. Estaba hablándome a mí. Esta era la gloriosa respuesta que yo había estado buscando tan diligentemente y por la cual había esperado desde mi conversión, cuando tenía 23 años. Más rápido de lo que cualquier ser humano podría hablar. Más rápido de lo que yo podía seguir mentalmente. Dios me estaba hablando. Dios estaba dándome una lista de las cosas que se interponían entre mí y su poder. Después de agregar cada requisito a la lista que estaba formándose en mi mente, había una breve explicación, o breve sermón, explicando ese requisito y su importancia. Mientras Dios me hablaba, yo los anotaba. El precio de los milagros. Cuando hube escrito el último requisito de la lista, Dios habló una vez más, y me dijo: esta es la respuesta. Cuando hayas puesto en el altar de la consagración y la obediencia hasta el último punto de esta lista, no solo sanarás a los enfermos, sino que en mi nombre echarás fuera demonios, y verás portentosos milagros en mi nombre al predicar la palabra, porque, he aquí, yo te doy poder sobre todo poder del enemigo. Dios me reveló al mismo tiempo que las cosas que eran obstáculos para mi ministerio, eran las mismas que eran obstáculo para tantos miles de otros. Finalmente, aquí estaba detallado el precio que debía pagar por el poder de Dios en mi vida y en mi ministerio. El precio del poder de Dios que obra milagros. Estas son las 13 cosas que Allen dijo que el Señor le señaló. Él vería el poder milagroso de Dios si comprendía y hacía estas cosas. 1. Debía comprender que no podía hacer milagros de mayor calidad que los de Jesús. 2. Podía caminar como Jesús había caminado. 3. Debía ser irreprochable, como Dios mismo. 4. Debía tomar como medida solo a Jesús. 5. Debía negar sus deseos carnales ayunando. 6. Después de negarse a sí mismo, debía seguir a Jesús 7 días por semana. 7. Sin Dios, no podría hacer nada. 8. Debía echar fuera todo el pecado de su cuerpo. 9. No debía continuar con discusiones superficiales e inútiles. 10. Debía entregar a Dios su cuerpo enteramente, para siempre. 11. Debía creer todas las promesas de Dios. Las dos últimas indicaciones eran pecados favoritos de Allen, que Dios le señaló con detalle, y que él sintió que jamás podría revelar a nadie. Una visita del cielo, el primer milagro. Finalmente, Allen comenzó a golpear la puerta de la habitación para que su esposa la abriera, y tan pronto como ella vio su rostro, exclamó: «Ya tienes la respuesta». Sí, Dios me visitó desde el cielo, y esta es la respuesta. Escritos en un trozo de cartón estaban los 11 requisitos del Señor. La pareja se sentó ante la mesa de la cocina. Ambos lloraron mientras Allen le contaba lo sucedido y compartía con ella la lista. Poco después de esa visitación de Dios, los Allen renunciaron a su iglesia, sintiéndose llamados al campo evangelístico.
y al recibir una invitación de Missouri, salieron hacia allí, donde vieron su primer culto de milagros. Un anciano minero que estaba totalmente ciego a causa de una explosión en una mina ocurrida años antes, comenzó a asistir a los cultos. Noche tras noche se sentaba allí escuchando la palabra de Dios, hasta que finalmente, en respuesta a la invitación, pasó al frente para pedir sanidad. Los Allen se sorprendieron al ver su fe, y ambos admitirían luego que sería necesaria más fe de la que ellos tenían para que este hombre fuera sanado. Oraron por todos los que habían pasado al frente y pusieron al hombre en el último lugar de la fila. Personas que sufrían dolores de cabeza, resfríos, personas sordas fueron sanadas, y siguieron su camino regocijándose. Pero el hombre ciego continuaba allí. Entonces, repentinamente, Allen pidió a todos los que tuvieran fe por la sanidad de este hombre para que vinieran a orar con ellos. Entonces dijo: «Hay incredulidad en este lugar, puedo sentirla». Al oírlo, un hombre se levantó y salió bruscamente del salón. Dios contestó su oración. Cuando terminaron de orar, el hombre ciego podía decir de qué color era la corbata de Allen y señalar diferentes objetos en distintos lugares del salón. La mujer y el llamado. Durante los siguientes 4 años y medio, Allen viajó como evangelista de las Asambleas de Dios. Aunque tenía una posición de prestigio, recibía un sueldo muy bajo, y durante la primera mitad de la década de 1940, en el aspecto económico, las cosas fueron muy difíciles para él y su familia, especialmente ahora que tenían 4 hijos. Lexie se quedaba en la casa cuidando a los bebés, y algunas veces, Allen estaba fuera del hogar hasta 3 meses seguidos. Lexie tenía que soportar la frustración de no ver a su esposo regularmente, al mismo tiempo que luchaba con la frustración de no poder seguir su propio llamado, aunque anhelaba la estabilidad de una vida de hogar normal. Lexie aprendió una valiosa lección en lo relativo al ministerio. Ella había sido llamada al ministerio, pero su ministerio también consistía en ser madre. Lexie comprendió que hay un tiempo para cada cosa. La maternidad y el hogar estable jamás deberían ser sacrificados por la otra parte de su llamado al ministerio, porque esos días volverían para ella, y entonces podría sentirse realizada, sabiendo que todas las facetas de su llamado habían sido completadas. Años después, cuando los niños fueron mayores, Allen continuó evangelizando solo. Lexie buscó en su comunidad y encontró una zona donde no había ninguna iglesia cuadrangular, así que inició una y se convirtió en la pastora. Cuando Allen pudo costear llevarla a ella y a los niños en los viajes, ella renunció al pastorado y entregó la iglesia a otro pastor. El cielo en la tierra igual Texas. Entonces, en 1947, Lexie recibió un llamado telefónico de Allen, diciéndole que se preparara para mudarse a Corpus Christi, Texas. Le habían pedido que pastoreara una de las iglesias de las Asambleas de Dios más grandes de la región, y estaba muy entusiasmado, pensando en la estabilidad que esto brindaría a su familia. Allen dijo a Lexie que probablemente se quedarían allí hasta que Jesús volviera. La familia Allen amaba a Corpus Christi y a la iglesia donde estaban allí, pero en una ciudad de más de 100,000 personas. Solo había unas pocas iglesias del Evangelio completo. Los Allen llegaron cuando la iglesia estaba haciendo planes para construir, y mientras algunos se habrían sentido abrumados, Allen sintió que esto lo estimulaba a la acción. Por lo tanto, se lanzó de lleno a esta nueva fase del trabajo, soñando con una iglesia que operaría en los dones del Espíritu, evangelizando y avanzando progresivamente en las cosas del cielo. Esta iglesia parecía ser su respuesta. Los miembros lo escucharon predicar durante 2 semanas antes de invitarlo a ser su pastor. Él predicó con toda su fuerza, sin callarse nada de lo que creía, y aún así lo quisieron. Allen entregaba a cada área del ministerio toda su atención, elegía a cada obrero y lo capacitaba en forma especial. La congregación creció, y pronto se quedaron sin espacio. Un golpe mortal. Ahora la iglesia estaba llegando a unos pocos cientos de personas, y Allen estaba buscando la forma de alcanzar a toda la ciudad por medio de la radio. Entonces comenzó a hacer planes para un ministerio de radio efectivo, y hasta llegó a asistir a un seminario sobre radio en Springfield, Missouri. Allen regresó a su hogar entusiasmado y lleno de energía, y convocó una reunión de la Junta Directiva Especial en la que explicó cuidadosamente sus planes para alcanzar a la ciudad por medio de la radio, sabiendo que los hombres de la Junta captarían su visión. Pero uno de ellos le informó que la Junta no aprobaba lo que él estaba haciendo, y que en realidad, él los estaba cansando. Este hombre continuó diciendo que Allen los había ayudado a construir una de las mejores iglesias de Texas, pero ahora necesitaban recuperarse de eso,
y no podían seguirle el paso. Entonces, otro se puso de pie y llamó la atención al tema del enorme costo y la carga que ese plan sería para la iglesia. La opinión generalizada era que se había logrado bastante por el momento, y que no deberían avanzar más por un tiempo. Allen se sintió totalmente destrozado, y rápidamente dio por terminada la reunión. Quisiera destacar algo aquí, era el llamado de Allen el que le daba energía para seguir adelante. Él no habría sido llamado al pastorado, sino a evangelizar las naciones. Allen estaba espiritualmente hecho para esta clase de empuje, era parte de su llamado. Los laicos no son hechos así automáticamente, y no hay nada de malo en ello, es simplemente un hecho. Dios nos dio 5 ministerios con sus dones para que podamos crecer en el proceso espiritual, de manera de seguir los tiempos del cielo. Necesitamos laicos, y necesitamos, definitivamente, pastores, pero igualmente necesitamos que todos cumplan con su oficio y operen dentro de la unción divina. Lamentablemente, sin embargo, Allen, inocentemente, trató de esconder y confinar su llamado al pastorado. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido al tratar de restringir el llamado de un evangelista y conductor de campañas? Cuando la Junta vetó la iniciativa de Allen, sin saberlo, mataron una gran parte de su ser, al limitarlo y cortar una parte de su destino. Allen había tratado de ceder parte de su llamado celestial a cambio de cierta seguridad terrenal, lo cual es comprensible, ya que quería ser un buen padre para sus hijos. Pero pronto vería que el precio era demasiado alto. Hubiera sido mejor, aunque posiblemente más difícil, buscar la voluntad de Dios y encontrar otra manera de continuar. Negrura, tormento, infierno. El colapso. Allen no dijo nada a su esposa al regresar a su casa, y trató de actuar como si nada hubiera sucedido. Hasta comentó algunos planes para irse de vacaciones con ella. Pero durante la noche, Lexie despertó y escuchó a Allen sollozando en el cuarto contiguo. Pensó que estaba intercediendo por alguien, hasta que lo vio entrar al cuarto, aún llorando desconsoladamente. Sorprendida, le preguntó por qué lloraba. Entonces él le dijo lo que había sucedido en la reunión de la junta, y ella vio que, más que decepcionado, su esposo se sentía devastado. No había amargura, ni ira, ni culpa, solo un corazón destrozado. Allen presentó su renuncia, sintiendo que nunca podría volver a predicar, pero la iglesia realmente lo amaba, y le ofrecieron varios meses de vacaciones pagas. Incluso insistieron en entregarle algunas ofrendas adicionales para que pudiera pagar los gastos que tuviera en el viaje. Era evidente que Allen sufría de un colapso nervioso. La iglesia pensaba que había trabajado demasiado, pero su esposa, que conocía su fortaleza y su fervor, sabía que esto era imposible. Ella sabía que el problema se debía a un corazón quebrantado. Una parte de su ser estaba cautiva, y él pensaba que la había perdido para siempre. Lexie lo llevó a unas largas vacaciones, pero él se sentía tan atormentado que solo pudo descansar parcialmente en el viaje, y al empeorar su estado, se les hizo imposible descansar a ambos. Después de pasar solo una semana en las montañas, sin sentir alivio alguno, Allen quiso regresar a su casa, pensando que jamás volvería a la normalidad. Sal de él. Lexie comenzó a orar desesperadamente al Señor, hasta que, en un instante, se le ocurrió algo. Ellos no habían fallado. Dios no había terminado con ellos. El llamado y el propósito de Dios para Allen era el mismo de siempre. Cuando finalmente Lexie comprendió que Satanás se había aprovechado de la profunda herida que había recibido su esposo, comenzó a orar en contra del ataque. Pronto Allen también pudo ver que estaba siendo atormentado por un demonio que se estaba aprovechando de su herida emocional. Comprendió que estaba siendo atacado por un espíritu que lo atormentaba. Mientras regresaban a Texas en el auto, Allen se desvió a un costado del camino y pidió a su esposa que le impusiera las manos. Según Allen, en el preciso instante en que Lexie dijo, «Sal de él, te ordeno que te vayas», el espíritu maligno lo dejó, y pudo regocijarse con su esposa, sentir una liberación física, como un peso que le era quitado de encima, en lugar de la pesada carga que había sentido. Entonces comenzó a sentir sueño, y antes que Lexie regresara el auto al camino, Allen estaba dormido. Más tarde, no recordó haber llegado a su casa, ni meterse en la cama. Durmió como un bebé durante 3 días sin parar, y cuando se levantó, estaba totalmente recuperado. No pagaste el precio. Para el otoño de 1949, los Allen comenzaron a escuchar relatos de reuniones de sanidades milagrosas. Los evangelistas que conducían las reuniones no eran necesariamente predicadores extraordinarios. En realidad, muchos predicadores eran mucho más elocuentes en sus mensajes que estos hombres,
pero cuando los evangelistas de la sanidad oraban por los enfermos, se producían milagros tan rápidamente, que nadie podía contarlos. Los Allen no creían ni la mitad de las historias que les contaban, pero su curiosidad iba en aumento. Un día, un amigo le dio a Allen un ejemplar de La Voz de Sanidad. Después de leerla, Allen dijo: después de leer estas páginas, reí, pensando que todo eso era ridículo. Son fanáticos, pensé, mientras cerraba la revista y la dejaba a un costado en mi estudio. Algunos miembros de su iglesia venían de estas reuniones en la carpa con historias espectaculares, pero Allen les restaba importancia, creyendo que estas personas se estaban inclinando hacia el fanatismo. Personalmente, no creo que él realmente pensara esto. Quizá lo haya dicho, pero creo que en su interior se sentía tremendamente conmovido, porque sabía que este era su propio llamado, manifiesto delante de sus ojos. Pero podemos apartarnos tanto de nuestro llamado que las cosas que alguna vez fueron preciosas y estaban al alcance de nuestra mano, ahora son solo un recuerdo distante. No mucho después, algunos ministros amigos suyos persuadieron a Allen de que fuera a Dallas para asistir a una campaña de Oral Roberts. En el camino, Allen recordó la experiencia que había tenido con Dios en su cuarto de oración hacía muchos años, y las 11 cosas que se interponían entre él y su entrada al ámbito de los milagros. Haber estado fuera de su oficio espiritual, y tratar, en cambio, de trabajar como pastor, había causado que esa visión que Dios le había dado quedara como guardada en un cajón. Al acercarse a Dallas, cada vez Allen tomaba más conciencia de que allí podría ver precisamente aquello que Dios lo había llamado a hacer. Pero yo nunca había pagado el precio por el poder milagroso de Dios en mi vida, agregó. Allen se quedó fascinado con la reunión en la carpa y con el poder de Dios que Roberts mostraba, sintiendo que estaba experimentando lo que relataba el libro de los Hechos. Milagro tras milagro se producían mientras él observaba, pero no era fanatismo. Era el poder de Dios que obraba milagros. Mientras observaba la fila de gente esperando para que oraran por ella, Allen oyó una vez más la voz de Dios: hijo mío, hace 11 años tú buscaste mi rostro. Hace 11 años te llamé a este mismo ministerio, pero no pagaste el precio ni te consagraste. Por lo tanto, no has logrado hacer aquello para lo que te llamé. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Allen levantó sus manos y clamó: Señor, lo haré. A la 1, a las 2, vendida. 2 domingos después de esto, Allen renunció al pastorado. Él quería haber renunciado el primer domingo, pero su esposa le pidió que esperara y se asegurara de que estaba haciendo lo correcto. Inmediatamente, pastores de todo el país comenzaron a requerir su presencia como evangelista, y en menos de un mes, un nuevo pastor ocupaba el púlpito de la iglesia que había pastoreado. Los Allen continuaron asistiendo a la iglesia de Corpus Christi, tomándola como punto de regreso después de sus viajes. Mudaron todas sus pertenencias a una casa rodante, y en menos de 3 meses después de su crisis, Allen estaba dedicado de lleno al evangelismo. Allen comenzó por estudiar la lista de 11 requisitos que el Señor le había dado 11 años atrás. No podía creer todo el tiempo que había perdido. 11 años. Al estudiar la lista, notó que los números 10 y 11 no habían sido cumplidos en su vida, pero todos los demás, sí. Finalmente, con gran determinación, pudo marcar los últimos 2. Después de esto comenzaron a producirse notables milagros a través de su ministerio. En mayo de 1950, Allen envió su primer informe a la revista La Voz de Sanidad, con el resultado de una gran campaña en Oakland, California. Sobre esta campaña, escribió: muchos dicen que este es el más grande avivamiento en la historia de Oakland. Noche tras noche, las oleadas de la gloria divina barren la congregación de tal manera que muchos testifican haber sido sanados mientras estaban en sus asientos. En 1951, dio un gran salto. Decidió comprar una carpa y promocionarse como evangelista de la sanidad. Se había enterado de que había una carpa a la venta, con asientos, luces, plataforma y sistema de sonido, por $8,500. Pero solo tenía 1,500. Así que llamó al ministro y le ofreció darle esa suma como seña. El dueño le dijo que otro predicador acababa de llamar para ofrecer todo el dinero, pero que él oraría por este asunto y lo llamaría al día siguiente. Al día siguiente, cuando Allen llamó al hombre, no le sorprendió enterarse de que éste había decidido entregarle la carpa contra la seña de $1,500. El resto sería pagadero en cuotas de 100, a medida que Allen pudiera costearlas. Así que la carpa ya era suya. El 4 de julio de 1951, la carpa evangelística de Allen estaba lista para realizar la primera campaña en Yakima,
Washington. Finalmente la radio. En noviembre de 1953, Allen finalmente vio su sueño hacerse realidad, cuando comenzó el programa que sería conocido en todo el país, La Hora del Avivamiento con Allen, en 9 estaciones y 2 estaciones extraordinarias. Para 1955, el programa de Allen se emitía en 18 estaciones en Estados Unidos y 17 en América Latina. Pronto tuvo que organizar una oficina permanente para que contestara toda la correspondencia que llegaba como una inundación. Comenzó a realizar campañas anuales en Cuba y México. Muchos respondían a su invitación a aceptar a Cristo renunciando a la hechicería y destruyendo sus ídolos en la plataforma. Estas campañas se realizaron desde 1955 hasta 1959. Cuando Castro subió al poder, Allen parecía fortalecerse en medio de la persecución y las presiones. Era un hombre de baja estatura, con papada, que fruncía el entrecejo al gritar, y un segundo después, hablaba en susurros. Era un predicador de los viejos tiempos, así que pisaba fuerte, gritaba, sollozaba, gritaba gloria a Dios, hablaba en lenguas a los gritos, y danzaba dramática y furiosamente. Algunas veces saltaba arriba y abajo mientras golpeaba un pandero, y durante sus reuniones era común ver a alguien dando vueltas camero por los pasillos, temblando sobre la plataforma, o danzando ballet en medio de la gente. Allen nunca se dejó influir por las modas cambiantes, pero creía que su tarea era predicar de esa forma. No tenía pelos en la lengua cuando predicaba, y parecía siempre convertir la adversidad en una ventaja. Decía lo que pensaba, y eso era lo que la gente iba a escuchar. Un golpe duro en Knoxville. En 1955 comenzaron a surgir acusaciones, cada una más seria que la anterior, y cada una de ellas afectó seriamente a Allen. La acusación de que Allen bebía demasiado siempre lo siguió a lo largo de todo su ministerio. Si la gente creía o no la acusación, dependía de si escuchaban a sus amigos o a sus enemigos. Algunos nunca creyeron que hubiera podido superar el abuso de alcohol que caracterizara en forma tan marcada su juventud, pero su mayor crisis se produjo en el otoño de 1955, mientras llevaba a cabo una campaña en Knoxville, Tennessee. Allen fue arrestado por conducir en estado de ebriedad, pero el caso nunca llegó al tribunal porque nunca se presentó ante el juez. Así que perdió el derecho a la fianza de $1000 y abandonó el estado. Todo el incidente es poco claro, pero Allen sostuvo que los medios de Knoxville eran notorios por sus ataques a los evangelistas, y dijo que habían llegado a mostrarle una lista de predicadores que pagaban a ciertos periódicos para calumniarlo. Según un colaborador cercano, Allen dijo a sus amigos que había sido secuestrado y golpeado hasta quedar inconsciente. Cuando despertó, dijo su amigo, estaba en un cuarto lleno de humo, y alguien estaba echándole licor por la garganta. Pero ya se había corrido la voz de que Allen había confesado a los ministros prominentes de Knoxville que la acusación en su contra era cierta. ¿Retirarme? Jamás. En 1956, al enterarse de los cargos y la controversia, Ralph M. Reeves, superintendente del Consejo General de las Asambleas de Dios, envió a Allen una carta pidiéndole que se abstuviera de realizar reuniones públicas hasta que el tema se aclarara. Allen sentía que hacerlo era imposible, y que su organización lo abandonaba cuando él más los necesitaba, para salvar su reputación. Por ello le envió una carta furiosa a Reeves recordándole que había ministrado con él durante 18 años, sin que se cuestionara jamás mi integridad, y luego devolvió sus credenciales ministeriales a las Asambleas de Dios, declarando que hacerlo no era una gran pérdida para él. También dijo a Reeves que retirarme del ministerio público en este momento sería la ruina de mi ministerio, ya que aparecería como una admisión de culpa. La acusación también le causó grandes problemas en la Asociación de la Voz de Sanidad. Aunque Lexie aseguró a los líderes de la misma que los cargos no eran ciertos, Gordon Lindsay sostenía que quienes pertenecían a este grupo debían tener una posición ética muy firme, así que Allen renunció también a ese grupo. La hija de Allen dijo que la Voz de Sanidad era, en realidad, una organización de evangelistas de las Asambleas de Dios, y que se esforzaban mucho por trabajar dentro del marco de las asambleas. Si un ministro no obedecía las reglas de la denominación general, posiblemente también tendría problemas con la red de la Voz de Sanidad. Habla R. W. Schambach. Uno de los más grandes ministerios evangelísticos de nuestras generaciones, el Dr. W. Schambach, de Tyler, Texas. Cuando estaba aún comenzando su ministerio, Schambach se unió al equipo de Allen y pronto se convirtió en su mano derecha. Siendo un hombre de carácter e integridad, sabía lo que era pagar el precio del avivamiento. Recientemente,
Chambach y yo estuvimos en la misma ciudad y asistimos al mismo evento. Entonces compartí con él mi punto de vista sobre la importancia de preservar la historia para las generaciones venideras. Él accedió entonces a contarme su punto de vista sobre la historia de Allen, y mientras conversábamos, me compartió algunas cosas muy interesantes. Chambach me dijo que él se había unido al equipo de Allen la noche anterior al incidente de Knoxville y luego hizo una afirmación sorprendente, opuesta a todo otro relato escrito de Allen. Chambach dijo que Allen no estaba ebrio. Lo sé, me dijo, porque yo estaba con él en el auto. Dijo que todo el incidente había sido una conspiración para arruinar el ministerio de Allen, y que después de este problema, él fue testigo de la terrible persecución que el evangelista sufrió. Fue allí que Chambach comenzó a aprender a pagar el precio del avivamiento. No importa qué clase de acusación se hiciera en contra de Allen, Chambach sabía que el hombre era inocente, porque estuvo con él todo el tiempo. Chambach continuó sirviendo fielmente a Allen en el ministerio. Durante los 6 años que estuvo con él, fue a todas las cruzadas con el evangelista. Era un hombre de Dios, recordó Chambach. Yo estaba todo el tiempo con él, éramos como carne y uña. Cuando teníamos que viajar juntos, yo dormía en el mismo cuarto que él. Nunca hizo nada contrario a la palabra de Dios. Era un hombre de oración y un hombre de milagros. Así lo conocí yo. Chambach también describió a Allen como alguien muy tocable, muy accesible a toda persona en todo momento. No había ni una pizca de celos en su ser. Sonrió. Si yo comenzaba a hablar sobre algo, él gritaba, «Vamos, Chambach, ahí lo tienes», y se sentaba y me dejaba predicar, sin importar dónde estuviéramos. Chambach comparó graciosamente la personalidad y la forma de vestir de Allen como una cruza entre James Cagney y Spike Jones. Mientras Chambach y yo salíamos del hotel para continuar nuestra charla, vimos un camión de bomberos en el estacionamiento. Esto me recuerda a otra historia. Roberts. Chambach dijo que la historia sobre el fuego sobre el techo de la carpa durante la reunión de Los Ángeles era cierta. Parece que los camiones de bomberos andaban corriendo por todas partes buscando el fuego, pero no lo encontraron. Sabían que había un incendio en alguna parte, porque veían el humo. Finalmente, fueron en dirección a la carpa, pero cuando llegaron no había ningún incendio. Dios quería que todos supiéramos que estábamos en la ciudad, sonrió Chambach, así que puso su fuego santo en el techo de esa carpa solo para que la gente supiera dónde estábamos. Y el aceite milagroso, que aparecía en las palmas de las manos de las personas, eso también era real. Yo mismo tuve un poco de eso en mis propias manos, respondió Chambach. En Los Ángeles, en una de las reuniones de Allen, todos recibieron ese aceite en las manos, excepto Allen, sonrió Chambach. Creo que Dios permitió que sucediera eso para probar que era de verdad, no un engaño. Chambach dejó a Allen para comenzar su propio ministerio en 1961, pero siempre lo apoyó durante el resto de su vida. Si hay alguien que opere en forma similar al ministerio de Allen, es el gran evangelista R.W. Chambach, avanzando por un tiempo, así que Allen había devuelto su licencia a las Asambleas de Dios y cortado sus conexiones con la Asociación de la Voz de Sanidad, y se convirtió en un evangelista independiente. Muchos dijeron que esto lo favoreció, y los libros de historia están de acuerdo. La mayoría de los evangelistas trabajan bien en forma independiente, siempre que se mantengan conectados con aquellos que comprenden su llamado y pueden hablar bíblicamente a sus vidas. Puede ser que tengan una iglesia base, pero esa iglesia local debe darles la libertad de seguir su llamado individual. Algunas veces es difícil que sus métodos sean aprobados por el establecimiento organizado, porque difieren mucho de él. Los evangelistas son veloces, dramáticos, algo alocados y tienen fuerza de buey. Si un pastor comprende el llamado de un evangelista, ambos pueden trabajar juntos, pero si trata de controlarlo para que se ajuste a las necesidades de una iglesia local, habrá problemas. El año 1956 parecía ser un tiempo en que los ministerios estaban cambiando, pero Allen encontró la forma de avanzar cuando muchos retrocedían. Tenía una gran capacidad para reunir fondos, y en este momento, aún intentaba seguir su llamado. Así que Allen progresó lanzando su propia publicación, Revista de Milagros, que incluía sus mensajes de sanidad y liberación y varios testimonios de sanidad. Para fines de 1956,
La revista tenía una lista de suscriptores pagos de 200.000 personas. Para el otoño, Allen había iniciado la Fraternidad Evangelística de Milagros, una organización independiente que daba licencias a ministros y sostenía obras misioneras. Allen negaba firmemente que tuviera una mentalidad denominacional, y según sus propios registros, en la primera ocasión, ordenó a 500 ministros. Sensacionalismo, controversia y milagros. Después del incidente de Knoxville, Allen se convirtió en una figura extremadamente controvertida, y los medios lo seguían a todas partes esperando captar alguna noticia interesante. Se decía que en sus campañas se producían hechos extraños y sensacionales, pero muchos de estos comentarios solamente tenían como fin desacreditar su ministerio. Lexie dijo que durante este tiempo, los enemigos de Allen hicieron todo lo posible por destruirlo. Parecía que cuando la persecución lo atacaba, Allen contraatacaba con algún suceso o milagro completamente inusual, yendo a los extremos con el fin de probar la legitimidad de su llamado. En Los Ángeles, se dijo que una cruz apareció en la frente de Allen, y llamas de fuego sobre su carpa, como mencionara R. W. Schambach en este capítulo. Según Allen, eso fue una señal, citando, como prueba, Ezequiel 9:4. Que dice que un ángel fue enviado del cielo para colocar una marca en las frentes de todas las personas que claman al Señor por los males de la tierra. Estos sucesos fueron informados por los medios. El cameraman de Allen, R. E. Kemery, tomó una fotografía de un hombre que tenía cicatrices de clavos en las manos. En otra reunión, apareció un aceite milagroso que comenzó a fluir de las manos y las cabezas de quienes asistían a la reunión de Allen. Este respondía a quienes cuestionaban estos sucesos haciendo referencia a Hebreos 1:9, que dice que la recompensa por odiar el mal y amar el bien es ser ungido con óleo de alegría. Allen también fue criticado por vender una grabación de los sonidos emitidos por una mujer poseída por demonios, y también vendió un librito que contenía 18 dibujos de demonios realizados por una persona insana, poseída. Algunas sanidades eran sensacionales. En una reunión cerca de Los Ángeles, una mujer que pesaba 250 kilos bajó 100 instantáneamente cuando Allen le impuso las manos. Muchas personas testificaron haber visto cómo la mujer se encogía. Un pastor del Evangelio completo que había tenido escamas como de lagarto en sus brazos durante casi 50 años, fue sanado estando sobre la plataforma detrás de Allen. Las escamas se secaron y cayeron. Una nueva piel apareció en su lugar, y el pastor pudo volver a utilizar camisas de manga corta. Otro hombre iba manejando por la carretera, y mientras escuchaba el programa radial de Allen, se conmovió en su corazón. Entonces estacionó a un costado del camino, puso sus manos sobre la radio y oró con Allen, pidiendo a Dios que volviera a poner en su lugar todo lo que faltaba. Había perdido su pulmón derecho, 3 costillas y un hueso del pecho en diferentes operaciones, y le faltaba un dedo del pie izquierdo debido a una enfermedad. Esa noche, el dedo del pie de este hombre creció, con uña y todo, y su médico se quedó atónito cuando, al sacar una radiografía, encontró que los órganos y huesos que habían sido extraídos estaban nuevamente ubicados en su lugar. Cuando Allen intentó poner un aviso en el Akron Journal en 1957, fue rechazado. En cambio, el periódico publicó en la tapa un informe calumnioso de su ministerio, advirtiendo a la ciudad sobre esta campaña. Allen anunció entonces que había recibido, absolutamente gratis, una publicidad que le hubiera costado $25,000. A mediados de los años 50, Allen lanzó un ataque feroz contra el denominacionalismo y las religiones hechas por hombres. Aunque muchas cosas que dijo y escribió sobre el denominacionalismo eran ciertas, también era obvio que estaba hablando movido por su propia frustración y su propio despecho. Cuando intentó abrir nuevamente las líneas de comunicación con las asambleas de Dios, según él, lo ignoraron e instaron a otros a ignorarlo también. Aunque el Consejo General negó esta acusación, sí manifestaron que su ministerio arrojaba una sombra. En otras palabras, si alguien se relacionaba con Allen, el mismo carácter de esa persona sería considerado cuestionable. Milagros en el Valle. Aun con toda la controversia, el ministerio de Allen continuó creciendo. Pronto Allen lanzó el campamento de capacitación para campañas de milagros, donde enseñaba a los ministros los principios de la prosperidad, la sanidad, el echar fuera demonios, y varios temas más. En enero de 1958, mientras conducía una campaña en Phoenix, Arizona, Dios le indicó que construyera un instituto bíblico allí. Esa misma mañana, Allen recibió 50 hectáreas de tierra a pocas millas de Tombstone, Arizona. Llamó al lugar Valle de los Milagros,
y comenzó la construcción de sus oficinas centrales y el centro de capacitación. Pronto adquirió el doble de tierras, y muchos indios estadounidenses nacieron de nuevo como resultado de su ministerio. Los cristianos de la región recibieron una tremenda renovación, y para la década del 60 el lugar se convirtió en una ciudad pujante. El año de 1958 fue un tiempo de crisis para el avivamiento de la voz de sanidad, pero no pareció serlo para Allen. Ese año, anunció un programa quíntuple para su ministerio en Miracle Valley, campañas en carpa, el programa radial, los programas de misiones en el exterior, el centro de capacitación de Miracle Valley, y un departamento de publicaciones. Fue durante este tiempo que comenzó a enseñar la prosperidad según la Biblia. En realidad, casi todo lo que enseñaba estaba, en cierta forma, relacionado con la prosperidad económica. Personas de todos los estratos sociales asistían a sus reuniones, y él predicaba el mismo mensaje, con igual fervor, a todos los públicos, sin cambiar jamás el texto para adecuarlo a la clase de gente. En sus reuniones se veía de todo, desde abrigos de piel y perlas, hasta pies descalzos y overalls de trabajo. Cuando la gente cruzaba el estacionamiento, veía de todo, desde brillantes Cadillacs hasta autos viejos atados con alambres oxidados. Pero en 1960, durante el pico de tensión racial, el Ku Klux Klan amenazó con interrumpir una reunión de Allen donde había blancos y negros. El KKK logró volar un puente cercano con dinamita, esperando que esto asustara a Allen y a su grupo, pero tanto el culto de adoración como los bautismos continuaron sin el menor trazo de temor. También fue en 1960 que Allen construyó una iglesia en Miracle Valley, con capacidad para 4,000 personas sentadas. Tenía grandes planes para esta ciudad y deseaba construir casas, lugares de esparcimiento, y centros de medios. Un final trágico. Algo sucedió durante los últimos años de la vida y el ministerio de Allen. Aunque no hay muchos detalles sobre el caso, debió enfrentar un juicio por cobro de impuestos atrasados por $300,000 y en 1967, él y su esposa Alexia se separaron. Los detalles sobre este hecho no son demasiado claros, pero los amigos más cercanos a la familia sostienen que los Allen nunca se divorciaron. Los pocos detalles con que contamos señalan que antes de separarse, cada uno estuvo totalmente dedicado a servir al Señor hasta el momento de su muerte. Lexie, periodista, pasaba su tiempo en casa, mientras Allen viajaba mucho y rara vez regresaba a su casa. Algunos creen que si Allen no hubiera muerto poco tiempo después de la separación, él y Lexie habrían vuelto a estar juntos. Al morir, ambos fueron sepultados juntos, con una misma lápida, en Miracle Valley. En 1969, Allen estaba enfermo. Sufría de un caso severo de artritis en una de sus rodillas. Pasaba gran parte del tiempo recordando sus humildes orígenes. Según él, ese año su revista tuvo una circulación de 340,000 ejemplares, y recibía correspondencia de 90 naciones. Pero su problema de artritis pronto empeoró, así que se sometió a una operación en la rodilla izquierda. Tal era su dolor que un joven lleno de fervor, Don Stewart, comenzó a reemplazarlo en las cruzadas. El 11 de junio de 1970, viajó a San Francisco y se alojó en el Jack Tar Hotel, ahora conocido como el Cathedral Quality Hotel. Se registró a las 12:56 del mediodía. Debía ver a un médico al día siguiente, a las 9 de la mañana, en el Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco, para conversar sobre si sería necesario realizar una segunda operación. En algún momento antes de las 21 de esa noche, Allen hizo una llamada a un amigo cercano, Bernard Schwartz. No se sabe exactamente qué hablaron, pero Schwartz se alarmó y fue inmediatamente al hotel. Al llegar al cuarto de Allen, la puerta estaba cerrada con llave y Allen no respondía. Schwartz contó el problema al administrador y abrieron la puerta con una llave general. A las 21:15, Allen fue hallado muerto por Schwartz y el administrador. El informe forense señala que Allen estaba sentado en una silla, frente a la televisión. Fue declarado oficialmente muerto el 11 de junio de 1970 a las 23:23. Allen tenía 59 años de edad. ¿Qué sucedió? El informe del forense. Hay algunos detalles de la muerte de Allen que son sumamente importantes. Aunque no era sabido por muchos, sufría de un cuadro grave de artritis. En realidad, está documentado que su médico personal, el Dr. Seymour Farber, le había recetado Percodan, Seconal y Valium para aliviar los dolores y el insomnio que estos causaban. Estos son los hechos. El informe forense del caso número
1151 de Asa Alonso Allen registra una concentración de alcohol en sangre en su cuerpo de 0.36%. Una concentración muy alta en el sistema sanguíneo. La causa de la muerte en el informe fue establecida como alcoholismo agudo e infiltración de lípidos en el hígado. En principio, parecería que Allen murió siendo un alcohólico crónico, pero después de investigar más en profundidad, creo todo lo opuesto. Esta es mi opinión de lo que yo creo que sucedió. Espera, investiguemos. Primero, su médico personal conocía muy bien a Allen. Un alcohólico crónico puede engañar a un novato, pero no a su médico personal, especialmente si éste lo ve tantas veces como el Dr. Farber vio a Allen y le efectuó análisis. El Dr. Farber no habría prescrito drogas tan altamente adictivas a un alcohólico crónico. Habría sido una sentencia de muerte, dado que la mezcla de alcohol, barbitúricos y narcóticos prescriptos lo habrían matado. Cuando se realizó el análisis de la sangre de Allen y se lo envió a un laboratorio de toxicología, no había señales de drogas en su organismo, aunque en la escena del crimen había varias pastillas de las recetadas por el médico. Los amigos más cercanos de Allen decían que él detestaba, incluso odiaba las medicinas. Continuamente decía que no podía tomar medicinas y predicar, ya que los efectos de las drogas le impedían pensar con claridad. Recordando la niñez de Allen, creo que aquí estamos hablando de un caso de una actitud especial. Allen estaba sufriendo un terrible dolor por su artritis, tanto que apenas podía moverse. El personal médico que trabaja con pacientes de artritis dice que no es extraño que los mismos utilicen el alcohol como medicina. Muchos de ellos se vuelven al alcohol en lugar de hacerse adictos a las drogas recetadas. No estoy presentando una excusa. Simplemente presento una realidad. Deberíamos recordar que en el informe forense dice que Allen murió de alcoholismo agudo, no crónico. Hay una marcada diferencia entre ambos. Agudo significa de surgimiento rápido, súbito. Crónico sugiere algo continuado. En otras palabras, un alcohólico. El informe forense dice que Allen murió de una dosis súbita de alcohol, no de alcoholismo. Otro hecho, según el informe de la autopsia, el tejido adiposo encontrado en el hígado se corresponde con el que se forma en estado de ebriedad. Debemos comprender que hay una diferencia médica entre los bebedores crónicos y los habituales. Los bebedores crónicos han bebido durante un periodo de tiempo, y permanecido ebrios la mayor parte de ese periodo, se note o no. Un bebedor habitual ha estado bebiendo solo durante unas semanas. Son los que también se conocen como bebedores sociales. Al comentar los resultados de la autopsia con varios prominentes médicos y especialistas de todo el país, ellos me explicaron que este estado del hígado no es cirrosis. La cirrosis del hígado es producida por alcoholismo crónico y es una muerte del tejido del hígado que se extiende gradualmente durante un periodo de tiempo. El tejido adiposo en el hígado debido a la consumición habitual de alcohol puede llegar a causar cirrosis. La ingestión habitual de alcohol produce tejido adiposo. Después de varios días, si no se ingiere más alcohol, el tejido se disuelve y todo regresa a la normalidad. Allen tenía el hígado de alguien que había estado bebiendo habitualmente por un periodo de semanas o meses, hasta el punto de ebriedad. En todo el informe forense, la mayor parte de la discusión se centra en la artritis de Allen, no en el contenido de alcohol hallado en su sangre. En realidad, no hay pruebas de que Allen fuera un alcohólico. Como prueba el estado de su hígado, hay muchas más evidencias de que el alcohol era ingerido con fines medicinales. Esto es lo que yo también creo. Allen no era alcohólico, pero creo que periódicamente bebía hasta embriagarse para dar alivio a su dolor. Y honestamente, no creo que Allen viera mucha diferencia entre el alcohol y las drogas recetadas. Él odiaba las drogas recetadas y sus efectos que tardaban en desaparecer. El alcohol puede disiparse rápidamente y los efectos probablemente fueran menos severos para él. Quizá no siempre elegía al alcohol en lugar de las drogas, pero médicamente sabemos que al menos por una semana sí lo hizo. Es fácil pensar claramente si el cuerpo está libre de dolor, pero las actitudes son algo diferentes cuando la persona está experimentando un dolor constante e insoportable. En mi opinión, la noche de su muerte, Allen sufría un dolor atroz. Esto parece obvio si recordamos que había volado a San Francisco para ver al médico al día siguiente. Por los hechos que he investigado, es mi opinión que, en esta noche en particular del 11 de junio de 1970, Allen, en un intento desesperado por detener el dolor, bebió hasta morir. El Valle de las Sombras. Aunque algunos de los detalles del ministerio al final de su vida son vagos, la exdirectora del departamento financiero de Allen, la señora Ellen Maines, tiene un gran amor y respeto por él, y dice que no podía haber otro igual. Según la señora Maines,
Allen era honesto y directo con relación a todos los fondos que su ministerio recibía, y recuerda que él solía traerle las ofrendas y dejar las pesadas bolsas sobre su escritorio. Póngalo todo de vuelta en el ministerio, Ellen, decía Allen según la señora Maynes. Todo esto le pertenece a Dios. Maynes dice que Allen trabajaba de día y noche por la gente, aparentemente sin cansarse. No se puso nada a su nombre, ni la casa ni nada en Miracle Valley, dijo la señora Maynes. Según él, cuando muriera, toda la propiedad debía volver a manos de Dios. La señora Maynes reiteró con tristeza que ella creía que nunca ha habido otro ministro como Allen. No tenía miedo de luchar contra el demonio, proclama, y cuando uno no tiene miedo de oponerse al demonio, todas clases de persecuciones se levantarán en su contra. Los Maynes son una pareja encantadora, y aún mantienen una relación estrecha con el hijo de Allen, James. Según ellos, James Allen tiene en alta estima el ministerio de su madre y de su padre. A pesar del fervor de Allen, parece que su carismática personalidad y la dirección de su ministerio cambiaron en los últimos años, cuando publicaba violentas críticas a algunas iglesias, y se concentraba demasiado en las promesas económicas y la prosperidad monetaria. ¿Acaso las heridas profundas, las tradiciones y las conspiraciones denominacionales en su contra lo empujaron a este tipo de ministerio? ¿Quitó Dios el enfoque de Allen del ministerio de lo milagroso y la sanidad divina? Cualquiera sea la razón, creo que el ministerio de Allen terminó, tristemente, en forma muy similar al de John Alexander Dowie. Así como en el caso de la ciudad de Sion, de Dowie, el Valle de los Milagros de Allen ya no tiene ningún propósito espiritual. Hoy, Miracle Valley es simplemente 50 hectáreas de terreno. Hace poco me informaron que un granjero había comprado la tierra con intenciones de cultivarla. Los edificios fueron demolidos o alquilados. Organicé un grupo que fue a Miracle Valley a buscar recuerdos de Allen. Lo que ellos encontraron fue muy triste. En una pila enorme fuera de un edificio, el grupo encontró cientos de cartas con testimonios, libros de notas personales, registros financieros, fotografías del ministerio, textos originales de Miracle Magazine, trozos de película, negativos sin revelar, y un cuaderno con testimonios de sanidades con fotografías de valor incalculable. Los testimonios se referían a centenares de sanidades, sorderas, alergias, migrañas, enfermedades pulmonares, úlceras, cáncer, artritis, problemas óseos, cegueras. Estaba todo allí, y quien quiera arrojó estas cosas a la basura obviamente había hecho un final intento por destruir todo rastro del ministerio de Allen. Pero Dios tenía otros planes. Hoy, estos materiales están registrados en el Museo Histórico de la Biblioteca de los Reformadores y Líderes de Avivamientos, en Irvine, California. Allí serán preservados en forma segura para esta generación y las generaciones que vendrán. Aquí no solo se puede estudiar la historia espiritual, sino también verla y ser testigo de ella. Vayamos más allá. Sé que Allen cometió errores, no tengo problemas con eso, pero a pesar de sus errores, intentó mostrar cómo se puede pagar el precio del poder espiritual. En realidad, R.W. Schambach aprendió a pagar ese precio observando a Allen. Allen se sobrepuso a una niñez espantosa para seguir el llamado de Dios, y esto es un gran crédito para él y su ministerio, porque casi llegó a tener éxito, pero no fue lo suficientemente lejos. Nosotros debemos ir más lejos que él para lograrlo. ¿Qué se necesita? Parece un disco rayado, pero lo diré una vez más. Permanece firme en tu llamado. No te salgas de él para darle el gusto a alguna otra persona o para seguir un deseo personal tuyo, y no permitas que las persecuciones y las críticas te arrinconen. ¿Qué más es necesario? Comienza a desarrollar inmunidad a las cosas que te afectan en forma negativa. ¿Cómo? Guarda tu corazón. Permite que Dios te guíe con su palabra hasta que no haya ni rastros de retroceso ni de autopropulsión en ti, y pronto, la persecución en esa área ya no te afectará. Entonces, si comienzas a sentir otro golpe, o algo comienza a molestarte, comienza a armarte de inmunidad en esa área también. Busca pasajes bíblicos que se relacionen con ese tema, según tu llamado, y repítelos en tu corazón hasta que saturen tu ser y se vuelvan parte de ti. Así se desarrolla la inmunidad. Entonces, cuando eso trate de atraparte, podrás atravesarlo limpiamente, y la palabra guardará tu corazón. Habrás fortalecido especialmente esa área en lo espiritual. Sé lleno diariamente del ministerio del Espíritu Santo. Permítele que imparta el óleo de gozo y alegría a tu vida. Su gozo es el que te da la fortaleza para tener éxito. No trates de mantenerte en pie solo,
sino rodéate de personas que conozcan tu llamado y que estén llenas de la fortaleza de la palabra y el Espíritu. Si esto no sucede en tu vida y tu ministerio, pídele a Dios que Él te dé esas conexiones y relaciones divinas. Estas personas no son obsecuentes que te mimarán y te alentarán en cada decisión que tomes, sea correcta o no. Son relaciones divinas, con personas que saben cómo permanecer firmes en el Espíritu debido a su experiencia personal. Si ellas se mantienen limpias, estarán equipadas para hablar a tu vida y ayudarte cuando se acerque una crisis. No busques en las Escrituras algo que te permita vengarte de tus acusadores. Si lo haces, tendrás un ministerio amargo y duro. Algunas veces uno se siente tentado a hacerlo, pero Dios es quien defiende a los suyos. Deja que Dios haga su parte, y tú haz la tuya. Busca primero en la palabra para ti mismo, y cuando la palabra te sane, y te hayas inmunizado con ella, y estés lleno diariamente del Espíritu Santo, entonces podrás pasar al siguiente nivel de ministerio. Pero si te detienes a señalar a los demás, te quedarás en eso. Si permaneces demasiado tiempo en un nivel, te estancarás y comenzarás a buscar otros caminos para ministrar. O quizá busques algo extraordinario en tu actual ministerio. Algunos se han quedado estancados tanto tiempo que ya no pueden encontrar el camino de regreso. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sucedió a estos grandes hombres y mujeres del pasado podría pasar otra vez. Así que, aprende de sus vidas, y fortalece tu hombre interior. Se necesita fortaleza espiritual para cumplir la voluntad de Dios. Decídete a que tu vida y tu ministerio sean un éxito espiritual en la tierra y en el cielo, para la gloria de Dios.